Bienvenidos a todos, dando continuidad a nuestro tema anterior de nuestro capítulo 1, que es una tragedia familiar. Yo les contaba para mí cuál era mi tragedia familiar de ese momento, y era tener a mi hijo con la posibilidad de perder un año, de estar en un proceso de habilitación, sintiendo culpa, sintiendo tristeza, frustración, y convirtiendo una situación que podría ser sencilla y simple manejar en una tragedia familiar. A partir de ese primer encuentro que tuvimos, pude entender que no era una tragedia, que el hecho de tener a mi hijo vivo, que mi hijo estaba sano, que tenía la oportunidad de seguir hablando con él y de corregir ciertas cosas, pude tener con él una conversación que nos llevó a comprender y a entender que la vida continuaba, que había una oportunidad más de corregir el camino, que no era el que dirán de las otras personas, de mi familia, de conocidos, sino que había en la comunicación entre él y yo que podemos mejorar, teniendo un aprendizaje muy grande, muy valioso, que me permitió ver esa situación no como una tragedia, sino como una oportunidad de mejorar. Entonces agradezco mucho ese encuentro a Gloria por las palabras, los consejos, porque los llevé a mi casa, los hice una realidad en una conversación. No todo está resuelto, tengo que seguir aprendiendo, por eso empezar de cero es complejo, porque tuve que aprender cosas y sigo aprendiendo cosas para poder mejorar la relación con mi hijo. Por eso hoy tenemos un invitado muy importante, está César con nosotros, que nos va a permitir comprender un poco más de esas tragedias familiares o lo que llamamos tragedia familiar. Entonces le damos la bienvenida a César, estamos con Gloria, nuestra directora, y vamos a conversar un poquito. ¿Cómo están? Muchas gracias. De todas maneras, pues de acuerdo a lo que dice Ángela, sí, verdad que esto es algo que es complejo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no entendemos, digamos, la rebeldía de los hijos, porque de pronto hay una falta de comunicación más directa. Entonces, él ni entiende las cosas ni uno lo entiende. Pero cuando se forma una conversación directamente, pues entonces hay un espacio para uno explicarle a su hijo el por qué las cosas no deben ser así, ser más relajado, tener más calma, porque es que la vida no es fácil ni para niños ni para nosotros los adultos. Todos hemos pasado por esas mismas crisis, pero las hemos podido superar de acuerdo a los conocimientos que los mismos padres nuestros nos estaban dando. Eso mismo quiero decirle yo a mis hijos, que sean personas también que por lo menos escuchen lo que les dicen, sin enojarse, no hay necesidad, porque es que enojado nunca se hace nada, de mal genio no se hace nada, siempre de buena manera se habla y así podemos llegar y avanzar bastante, ¿cierto? Entonces, pues ahí les cedo la palabra que a Gloria. Muchas gracias, César. A ver, hoy les pusimos otra publicidad. Hoy les pusimos la publicidad del águila en la Fundación Empezar de Cero. ¿Por qué el águila? Porque el águila, cuando ya cumple más o menos de una edad, ya le duele todo. Le duelen los huesos, le duele el pico, le duelen las uñas. Entonces el águila se va para una montaña, por allá a una punta de una montaña, y se va y se quiebra el pico, se le cambian las uñas, se le cambia pues casi todo los patrones a el águila, hablemoslo así de patrones para nosotros los seres humanos. Entonces quise poner el águila como representación de empezar de cero, porque empezar de cero es muy doloroso. A nosotros nos toca dejar todos esos patrones que nos enseñaron nuestros padres, que ellos con mucho cariño pues siguieron también los patrones de sus papás, de sus abuelos. Entonces es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer acá en la Fundación Empezar de Cero. Aprender a dejar todos esos paradigmas que tenemos. Hay mucha gente que simplemente vive una religión, pero no vive una espiritualidad. Que lo más importante es ser espirituales, no ser religiosos.
Entonces, agradezco mucho a don César que nos acompañe el día de hoy, que viene a dejarnos como unos tips de cómo nosotros ser mejores padres y cómo no darle tanta trascendencia a situaciones como las que vivió Ángela, que ya lo hablábamos en nuestro primer episodio, que fue el que si el niño pierde el año, pues sí, es grave, porque no vamos a quitarle el poder a que si lo pierde, entonces aplaudamos todos. Pero no es algo que diga uno, Dios mío, se nos tiró la vida, igual la vida continúa, podemos seguir abrazándolos, podemos seguir aportándoles a su desarrollo personal, nuestro desarrollo personal también y nuestro aprendizaje. Entonces es aprender a valorar más la vida, es aprender a valorar más cada momento, es aprender a no ser tan trascendentales con las cosas. Entonces, a ver, yo tenía unas preguntitas acá para don César, aprovechando que es hombre y que estamos aquí pues nosotras como mujeres, para aprender un poquito más sobre ¿cómo se llama? Como el comportamiento de los hombres. Entonces, Ángela, ¿tú tienes alguna pregunta para hacerle a don César? No sé, respecto a que él es hombre, ¿cierto? Exacto, me parece súper importante porque uno tiene una visión desde el ser mamá. Entonces, creemos que por ser mujeres y ser mamás podemos tener como todo bajo control con los hijos. O, mejor aún, que nuestra reacción siempre es la correcta, sabiendo que para que haya un hijo tiene que haber un padre y una madre. Y son dos puntos de vista muy diferentes. Mire, como yo viví una tragedia, que no lo era. Me gustaría, César, saber, desde su punto de vista, cómo hubiese manejado usted esa situación. Cómo poder enseñarle a ese hijo otro tipo de valores o de formas de manejar una situación que yo como madre no lo manejé en ese momento. Entonces me gustaría saber, en primera medida, cómo lo hubiese hecho usted. Bueno, primero que todo, esto sería, el hijo tiene papá y mamá, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo haría cuando vea una falta en el hijo, por cualquiera que sea, ponerme de acuerdo primero con el papá o con la mamá, pues, ¿cierto? En el caso mío con la mamá o la mamá conmigo, y hablar de ese tema. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto que tiene esta rebeldía? Entre los dos hay opiniones más amplias que uno solo, porque uno solo se puede enfrascar y entonces a veces comete errores porque la otra persona no le hizo caer en cuenta de lo que pueda suceder. Entonces, después de que hay un diálogo entre el papá y la mamá, entonces ya llaman a su hijo, le van a decir, esto es así, esto es verdad, no lo tomes a mal, lo hacemos después el bien suyo, porque nosotros tenemos ya ese conocimiento, esa experiencia. Entonces, yo creo que el niño le va a atender su llamado de una forma muy sutil, entonces pues no va a haber inconveniente y a lo mejor pues le va a dar más facilidad a uno para que tanto el papá como la mamá le llame la atención de vez en cuando, aparte también, pero ya hay el diálogo entre la pareja, que eso es importantísimo, ¿cierto? Muy importante. César, en el caso de que ese papá y la mamá no vivan juntos, que bueno, César, y una pregunta, en el caso que sucede muy a menudo donde el papá y la mamá ya no son pareja, no están juntos, ¿cómo abordar este tipo de situaciones cuando esto sucede? Bueno, eso es normal, ¿no? Porque eso es muy común. Entonces, en este caso, pues la persona, la mamá o el papá, si están solos, pues entonces deben de buscar de alguien de confianza, dialogar y que le dé un apoyo, que le dé una guía, ¿cómo? Porque para que no le quede el tercio a uno solo, la carga a uno solo. Entonces hay un apoyo, una ayuda que entre personas se pueden ayudar. Entonces, de todas maneras, esa sería una solución, ¿cierto? Para no quedar con la carga toda. Entonces, ve, Carlitos, ve, hazme un favor, me pasa esto y esto, ¿qué podemos hacer? Entonces él le va a sugerir, y entonces las dos personas siempre hay más amplitud para hablar con él. A uno solo, porque uno solo se acumula toda la carga, en cambio repartida no se ve tanto. Mira que me lleva eso también a pensar en un tema que, o sea, he escuchado a don César hablando y me acuerdo cuando mis hijos eran pues de colegio,
que yo iba a las reuniones y la mayoría de las mamás y de papás decían, este muchacho se me salió de las manos, yo ya no soy capaz con él. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que a uno un hijo se le salga de las manos? Entonces es ahí la importancia de uno como ser humano. Yo siempre insisto, preguntarse el por qué y para qué yo vine acá. Entonces nosotros no estamos preparados para ser padres, porque a nosotros nadie nos enseñó, pocas personas nos dieron buen ejemplo, porque uno puede decir, uy, es que esta persona sacó a sus hijos adelante, pero ¿por qué? Porque tenían un buen proyecto de vida, porque tenían una buena disciplina, porque tal vez tuvieron a sus padres que también los guiaron bien. Pero la mayoría de las personas no son responsables, porque incluso vemos una cantidad de mamás solas que están criando a sus hijos solos. Entonces, ¿qué punto de referencia podemos tener nosotros de cómo fue papá si mi papá fue un irresponsable y se fue de la casa y a la pobre mamá le toca criar a sus hijos sola? Entonces, es ahí donde nosotros debemos aprender el arte de vivir, que es lo que enseñamos desde acá, desde la fundación, el arte de vivir. Entonces, nosotros debemos capacitarnos para ser padres, para no decir, es que este muchacho se me salió de las manos, porque a nosotros los hijos jamás se nos pueden salir de las manos. Entonces, ¿qué opina don César sobre ese tema? Sí, correcto. Es una manera de manejo, porque lo que yo decía ahorita, siempre apoyarse de alguien. Está el abuelo, también es una persona que puede darle muchas sugerencias por su experiencia. Entonces, pues hay que buscar los recursos de todas maneras. Y no echarse la carga a uno solo, porque usted uno se siente más descansado, más relajado cuando uno busca el apoyo de otras personas para que le colaboren, le ayuden. Y nadie le va a negar el apoyo, ¿cierto? Entonces es algo que hay que entender, que nosotros necesitamos siempre de alguien para que, ¿cierto? Para cualquier cuestión de estas necesitamos simplemente que alguien esté infundiendo ideas importantes. Don César, yo le hago una pregunta. ¿Por qué cree usted que hay tanta mamá que le toca criar a sus hijos solos y por qué a los hombres les da miedo asumir esa responsabilidad? Razón por la cual la mujer siempre es más responsable en todo el sentido de la palabra. El hombre por sí pues es una persona, pues, es machista, entonces él no quiere nunca como tener su cargo, sino que es más desprendido. O sea, ¿por qué? Porque como el hombre por lo general mantiene más aislado de la casa, porque por su trabajo, por sus amistades, por las diversiones que siempre va a buscar, entonces no es lo mismo. Entonces la mamá siempre es la que le toca velar por sus hijos desde niños hasta que los saca adelante. ¿Y cuántas veces escuchamos? Y no, pues ¿cómo le parece que yo tuve 3, 4 hijos, me tocó levantarlo a mí solo porque ese señor nunca respondió, por ahí viene, por ahí. Entonces realmente es lo que pasa por la libertad del hombre, que es como una, hablándolo así en plata blanca, como el sentido del machismo que el hombre tiene en su mente. ¿Usted cree, don César, que es, pues Ángela también, mira, es que yo siento que yo hablo mucho, pero entonces, don César, ¿cree que nosotras como mamás tenemos la culpa de que los hombres tengan ese miedo de ser padres y de ser responsables? No, porque es que si usted sí se siente culpable, es usted misma la que está creando esa culpabilidad, pero no, eso no es así como lo dice, no, eso es una vaina muy independiente. ¿Por qué? Porque es que el padre opina de una manera y la madre siempre está concentrada en sus hijos, ¿cierto? Pero no es porque sea culpable en ningún momento, no. De pronto porque nosotras somos muy permisivas. Es que nosotras como madres, pues ahorita tocábamos el tema con Ángela de que tal vez lo mejor para el niño sea que él se vaya a vivir con su padre, y don César viene ahorita y nos cuenta también una historia muy similar donde el niño se fue a vivir con el papá y el niño se corrigió y el niño cogió más responsabilidad. Entonces es que nosotras somos muy permisivas. No es lo permisiva, sino que como tienen su manera de sentirse como más propia de sus hijos, en caso de que me imagino es que ella misma los tuvo desde el vientre, entonces una razón
para que la mujer piense que tiene más posesión que el hombre. Por esa razón ellos piensan que eso pues no es ni que sean posesión, sino que se creen esa, pero no es que se crean que son así. Pero de hecho, pues desde lo cargaron al hijo en el vientre, pues obviamente tiene que sentirse muy propia. Entonces no va a permitir que... Sí, porque yo siento que definitivamente nosotras somos, pues, o sea, somos las madres, ¿cierto? Pero como madres, yo siento que nosotras como madres también tenemos mucho que ver en que si los hijos se pierden o no se pierden. Porque yo con la experiencia que tengo, yo quise siempre que mis hijos fueran responsables, que mis hijos fueran buenos. Mi propósito como madre era que ellos no fueran un problema para la sociedad y así me enfoqué. Con mis hijos tuve una historia de 5, una historia que uno se quería desbocar, quería coger un mal camino. Y el papá y yo nos enfocamos en recuperárselo a la vida, porque nosotros no se lo íbamos a entregar a la vida para que hiciera lo que quisiera con él. Lo cogimos y lo formamos de nuevo y hoy día mi hijo es una gran persona. Entonces yo pienso que nosotras como madres sí tenemos mucho que ver en si los hijos cogen un mal camino o no, con la ayuda del padre, porque pues yo estoy hablando de que entre el papá y yo lo cogimos y le mostramos cuál era el camino que él debería seguir, pero ahí es donde está la importancia de que los hombres no nos dejen solas, porque es que el apoyo del hombre es muy importante para nosotras. Entonces, como una reflexión para aquellos hombres que tienen como la vida tan deportiva, no dejen a las mujeres solas, no las dejen solas porque son unos hijos que se pueden perder. Y qué pensar viendo que los podemos recuperar con el apoyo de papá y mamá. Eso me parece tan importante porque uno realmente no está solo. Y cuando logra una correcta comunicación con el papá de los hijos, estén o no juntos por tantas circunstancias, la figura del padre también es muy importante. Y uno poderse descargar de esa responsabilidad que uno asume como mujer, de esa crianza, y poderla compartir con el padre de sus hijos es vital, porque para ellos la figura de los dos pesa de cierta forma. Entonces, si existe un diálogo y una buena comunicación, yo creo, César, que ahí el papel del padre también empieza a tener un valor diferente, desde la conciencia del hombre de que también es su deber, y si se hace con el alma. Entonces... Sí, porque incluso yo tenía también otra pregunta acá para don César. ¿Qué opina usted? ¿Qué concepto tiene de una buena mujer? De una buena mujer, pues la verdad que para mí el concepto de la mujer, o sea, de una buena mujer es una persona que esté siempre en las necesidades del hombre, lo que necesita. Y el hombre también obviamente debe colaborarle para que ella le aprenda a él y que lo vayan combinando, ¿cierto? De una forma muy unida. Entonces, pues una buena mujer es una mujer que atiende al esposo cuando llega, que lo contempla, que bueno, de todas maneras lo tiene todo listo y el hombre va viendo que hay buena correspondencia para él, entonces también va a llegar al punto en que le va a dar cierta cuestión de estrellarla o darle como mala vida, ¿no? Después de que un hombre vea que la mujer es juiciosa, que es casera, que no tiene inconveniente, no tiene problema, ¿no? Entonces el hombre se va a tranquilizar y van a ser una pareja muy... Y de ahí depende cuando nacen sus hijos, porque es que las parejas se separan y pegan tanto, porque es que yo pienso que una pareja cuando nace, pues cuando se empiezan a charlar, deben de entenderse muy bien y antes de intentar a un hijo, pues deben de saber que sí va a ser conveniente y si ven que tiene mucho problema antes, es lo mejor evitarlo, porque es que no. Los hijos, gustaría que los hijos paguen las consecuencias de uno. César, es muy bueno ese tema, don César, porque es que yo lo escucho a usted hablando y me voy hacia cuando yo era niña y cuando
esos patrones que nosotros seguimos, que son estos patrones donde la mujer, es que nosotras, yo creo que pues nosotras ya somos de una edad, pues hablo nosotras, porque Daniela está muy joven todavía, ¿cierto? Donde nosotras a los 20 años ya éramos solteronas y nos obligaban a casarnos, la sociedad nos obligaba a casarnos. Entonces uno muchas veces no se casaba ni siquiera por amor, uno se casaba era porque la sociedad lo obligaba a uno con sus paradigmas, con sus dogmas, con sus patrones, a que uno tenía que buscar. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Nosotras estamos ya, con el papá de mis hijos estamos separados hace muchos años y yo jamás le hablé mal a mis hijos del papá, ni les prohibí una salida con el papá ni nada, porque a mí me parece que lo primero que uno debe tener en la vida es una buena convivencia. Es una buena convivencia con su entorno y mucho más con el papá de los hijos, que es algo, así sea tomar trago, así sea marihuanero, así sea como quiera que sea, es el papá del hijo. Y uno no tiene por qué quitarle el papá a su hijo, porque es la sangre. Y ahí es donde ellos entienden, ve, porque yo nací fumador, fue por mi papá. O yo nací de esto, fue por mi papá, o es que yo soy así, es por mi mamá. Entonces está esa identidad. Papá y mamá nos dan la identidad. Entonces nosotras, independientes, si nos casamos por amor, si nos casamos por seguir unos paradigmas de una sociedad, unos dogmas, lo importante es uno tener esa conciencia, es tener esa madurez, para no hablarle mal a sus hijos del papá, sino tratar de llegar a unos acuerdos. Que ahí es donde hablaba Ángela ahorita. Hablemos un poco de los 4 acuerdos. Más adelante hablaremos de los 4 acuerdos, que es tan importante. En la vida no es que yo soy histérica y entonces todo me da histeria. No, es que uno tiene que aprender el arte de vivir, y el arte de vivir es aprender a pensar. Aprender a pensar qué es lo que yo voy a decir, porque acordémonos que en el episodio pasado también hablamos de que todo lo que sale de aquí nos nutre o nos desgasta. Entonces es aprender a pensar antes de hablar. Lo chévere de lo que estamos haciendo es que estos temas se van entretejiendo. Sí. Entonces vemos que la próxima conversación que tengamos siempre va a estar conectada a la anterior, porque es este proceso de crecimiento. En esta charla de hoy, en este segundo capítulo, me pareció fundamental y muy importante la compañía de César, porque este espacio es para todos, para hombres, para mujeres, para jóvenes. Entonces estamos abriendo la mente a algo nuevo y agradezco mucho la presencia de él, porque nos da una visión diferente del camino que tenemos que seguir. Además que nos abre otra cantidad de temas para seguir tratando y en los cuales esperamos también ustedes participen. Nos vamos a la infancia, tantos temas que nuestra directora conoce y que por eso se los queremos compartir. Nos queda cortico el tiempo para poder expresar todo lo que hay, pero me parece que hoy, personalmente, me voy de nuevo convencida de que no siempre lo que llamamos tragedia es una tragedia. Sí. Y que si contamos con otro, es mucho mejor. Don César, ¿qué nos quiere dejar? ¿Qué mensaje nos quiere dejar a nosotras como despedida y al público también? No, primero que todo quiero agradecerle a ustedes por la invitación a este rato tan agradable y tan amena, de las cuales pues, es un comienzo muy bonito para poder abrir puertas, que los temas son muchos de hablar, ¿cierto? Y que cada uno pues tomemos conciencia y vamos pensando realmente las cosas, que lo que se habla aquí es la realidad de la vida, no son ideas que las buscamos por ahí, sino que son vivencias propias. Entonces me parece demasiado importante esta charla y vuelvo y repito, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto para ustedes. Qué lindo, don César. Esperemos que no sea ni la primera ni la última, que nos pueda acompañar para que nutramos también mucho más nuestro ser de personas que tienen tanta experiencia como don César. Muchas gracias, Ángela, otra vez por compartirnos de nuevo tu historia. Ya luego nos contarás cómo
cómo nos acabó de ir con el niño, esperemos que sea de la mejor manera, porque definitivamente los hijos son nuestras entrañas, son lo que nosotros más amamos, y porque son lo que más amamos tenemos que ser firmes y fuertes, porque ellos tienen que saber que no es por donde ellos quieran, sino por donde más conviene, que es tener valores y tener una gran, ¿cómo se dice, Ángela? Ayúdame, ¿cómo es que tenemos que formar a los hijos? A partir de los valores, tener hombres y mujeres que se conecten correctamente con la sociedad. Entonces yo creo que al formarlos de esa manera podemos obtener eso, ese regalo que vamos a dar a la sociedad, también cambiando nosotros desde el interior, porque de allí es donde vamos a dejar miedos, temores. Y dejando de ser permisivas, porque las mamás somos muy permisivas, entonces vamos a aprender a no ser permisivas para entregarle unos muy buenos hijos a la sociedad. Y a contar con los padres. Sí, eso es muy importante. Y hay que tener en cuenta que la vida todos los días va cambiando demasiado. Por la cuestión del internet, por el sistema, o sea, por todo, por los que se dice, los vicios que llegan, toda la gente se va transformando mucho. Es donde más apoyo necesita la juventud. Ahora años, pues no tenían tanto control porque eran personas que se manejaban muy fácil y no había. Sí, la letra con sangre entraba, en esa época la letra con sangre entraba, eso no es muy cuentico. Sí, hay otra cosa que, por decir algo, para una pareja, poder subsistir y poder tener más tiempo de vivir. La mayoría de las mujeres, por lo general, cuando el hombre llega ebrio a la casa o algo, entonces lo reprenden demasiado y ese momento no es la hora ni el momento para llamar la atención, sino dejar que pase el malestar y al otro día nos tiene muy una noche, no le da pena, es darle como una forma más diferente y la persona le va a ese momento le va a dar como pena, le va a sentir más, ¿cierto? Porque llega así, siempre pasa eso y por eso de ahí empiezan los inconvenientes. Me hace acordar. Acá tenemos otro tema más que podemos seguir hablando con César. Así que muy invitado para otro capítulo. Y me hace acordar mucho también de la persona que a mí me crió. Ella me decía, mi hija, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces, a poner cuidado con eso, qué le estamos aportando nosotras a un hogar, si estamos siendo buenas mujeres, si estamos valorando el hogar, si estamos dándole una buena crianza a nuestros hijos, porque no es solo echarle la culpa a los demás, es nosotras que estamos aportando también para que nuestros hijos sean excelentes. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga. Acuérdense pues que ahora antes de acostarse se van a conectar solo con la vida de sus sueños. Y mañana apenas abran sus ojos, también se van a conectar solo con la vida de sus sueños. ¿Por qué? Porque el universo siempre se conecta con lo que nosotros tenemos en nuestra mente y eso es lo que nos manda. Si estamos tristes, nos va a mandar tristeza. Si estamos alegres, nos va a mandar alegría. Un abrazo, Dios los bendiga y que estén muy bien.